¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están ustedes? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy nos concentra el tema sobre el sujeto. ¿Está bien? Vamos a ver parte del análisis sintáctico y nos vamos a concentrar en el sujeto. ¿Sí? Vamos a conversar qué es el sujeto, vamos a ver cómo se halla el sujeto y vamos a ver cuáles son los elementos por los cuales está compuesto esta estructura. Así que, sin más dilatación del tiempo, vamos a por el tema. Bien, tenemos aquí un esquema que nos va a permitir comentar un poco acerca de lo que nosotros tenemos que saber cuando hablamos de sujeto. ¿Sí? Dice, ¿cómo analizar sintácticamente? Recordemos que estamos ya en el campo de la sintaxis. Cuando analizamos todo lo que es la oración, estamos ya en el campo del análisis sintáctico. ¿Sí? Y en sintaxis lo que vamos a ver son estos. ¿Sí? Son determinantes, núcleos, complementos directos, complementos circunstanciales, etc. ¿Está bien? Ya cuando habíamos visto morfología, habíamos visto, por ejemplo, el análisis qué categoría gramatical pertenece, número, género, ¿sí? Entonces, ese tipo de análisis corresponde a la morfología. Al sintaxis le va a corresponder lo que son estructuras y lo que son fundamentalmente funciones. Bien, entonces vamos a ver cómo analizar sintácticamente. Primero tenemos que identificar, pues, el verbo. Está bien, el verbo, para ver qué tipo de oración puede ser. Después, lo que tenemos que hacer es preguntarle al verbo qué o quién es para poder identificar al sujeto. Después que ya conocemos el sujeto, ahora sí podemos distinguirlo entre sujeto y lo que resta pues sería el predicado. Bien, ahora vamos a analizar lo que es el sujeto. El sujeto está compuesto por un núcleo, por determinantes y por complementos, ¿sí? Esto lo voy a explicar más adelante, ¿sí? Porque ahora seguro se estarán un poco sorprendiendo, ¿sí? Pero es una nomenclatura que no va a cambiar mucho nuestro análisis. Ahora vamos a analizar lo que es el predicado y después del predicado tenemos que identificar obviamente primero el núcleo y después sus complementos del predicado. Muy bien, estudiantes, entonces teniendo en cuenta este esquema que vamos nosotros a utilizar, pues nos corresponde primero analizar el sujeto. Bien, el sujeto es el elemento sintáctico que señala al ser del cual se dice algo en la oración. ¿Está bien? Nótense esto, que yo no he dicho que el sujeto es aquel que realiza la acción. ¿Está bien? Yo no he dicho eso. ¿Por qué? Porque el sujeto hay veces que no va a ser quien realice la acción, sino es a quien le van a realizar la acción. O, en todo caso, la acción va a recaer en el sujeto. Entonces, vamos a ver que el análisis del sujeto es muy complejo, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con esto, ¿sí? Eh, el sujeto es un elemento sintáctico porque pertenece a la sintaxis, al campo de la sintaxis, que señala al ser del cual se dice algo en la oración. Del sujeto es el quien vamos a hablar, ¿está bien? Muy bien, vamos a ver esta oración. Ciudades destruidas jamás han de ver tus ojos. Vamos a ver el método de reconocimiento. ¿Cómo? Pues preguntamos al verbo qué, quién o quiénes. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, ¿quiénes jamás han de ver? Tus ojos. Ah, entonces tus ojos es, pues, el, es el sujeto de la oración. Vamos a ver cómo lo podemos reemplazar. ¿Sí? Otro método, un segundo método vamos a utilizar, que es el reemplazo pronominal. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, al sujeto que creemos que es, lo vamos a reemplazar por un pronombre. En este caso vamos a utilizar ellos. Ciudades destruidas jamás han de ver ellos. Ah, entonces sí concuerda, ¿no? Sí concuerda con el verbo con el núcleo del, o nuestro sujeto, mejor dicho, sí, con este reemplazo, con este pronombre que hemos puesto. Ahora, vamos a ver un tercer método de concordancia, ¿sí? Por ejemplo, tus ojos está en tercera persona y es el plural, ¿sí? Tal como lo habíamos reemplazado, ¿no? Por ellos. Ellos es tercera persona y plural.
Ahora, han de ver, pues también está en tercera persona y también está en plural. Entonces eso nos dice que efectivamente es nuestro sujeto está correspondiendo con el verbo y esta palabra, tus ojos, es el sujeto de toda esta oración. Muy bien, entonces no se olviden que podemos hacerles preguntas al sujeto, podemos reemplazarlos por un pronombre y podemos ver que el sujeto va a concordar, va a tener la misma persona y el mismo número. Vamos a verlo esto, vamos a practicarlo un poquito más adelante. Vamos a ver algunas dificultades para poder identificar al sujeto. Por ejemplo, cuando tenemos una oración compuesta, ¿está bien? Una oración compuesta subordinada. Lamento, bueno, aquí hay un verbo, que hayas tenido mala suerte. Lamento eso, ¿no? Todo esto es el complemento directo. Pero aquí tenemos un verbo, otro verbo, está bien, un verbo compuesto. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es poder decir cuál de estos dos verbos es, pues, quien nos va a dar la idea del sujeto, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es discriminar la oración principal y la oración subordinada. Y los subordinantes tienen esta marca, ¿sí? Esta marca subordinante y tienen su verbo. Entonces, todo esto que hayas tenido mala suerte, todo eso es una proposición subordinada. Y lamento vendría a ser el núcleo del predicado de la oración principal. Entonces, esto nos indica que, bueno, aquí estamos ante una oración tácita, está bien, que no encontramos al sujeto dentro de la oración, pero nosotros sabemos que dentro del verbo está, hay concordancia con el sujeto. Entonces, lamento, ¿quién lamenta? Yo lamento, tú lamento, él lamento, yo, ¿verdad? Entonces, el sujeto de esta oración, aunque no está escrito, podemos nosotros reconocer que es yo, ¿sí? Entonces, hay que primero reconocer cuál es el verbo de la oración principal para poder identificar al sujeto. Muy bien, vamos a ver. Cuando menos lo esperas, ella apareció. Otra vez, ¿no? Esta es una marca subordinante y tenemos su verbo, ¿no? Su verbo de la marca subordinante. Y es así como nosotros sabemos que todo esto es una proposición y esto es parte de la oración principal. Entonces, apareció es el verbo y está en correspondencia con ella. Y ella vendría a ser el sujeto. ¿Está bien? Hay que tenerlo en cuenta, por favor, para poder nosotros identificar con mucha más rapidez cuál es el sujeto de la oración principal. Por último, vamos a ver cuando tenemos al sujeto en una pregunta, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros es preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes aparecieron por la TV? Y podemos responder, ¿no? Mi papá o mis padres, ¿sí? ¿Quiénes? Está en plural, mis padres. Entonces, como mis padres, o en este caso, como estamos analizando, ¿no? Mis primos, es la respuesta, pues mis primos van a ser quien reemplace a quienes. Por ejemplo, mis primos aparecieron por la TV. Ah, entonces este quienes solamente está reemplazando a lo que podría ser mi respuesta. Entonces esta palabra, este pronombre quienes, vendría a ser el sujeto, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos una oración, tenemos que ver cuál es esa palabra que va a reemplazar en la respuesta, va a ser reemplazado en la respuesta. Muy bien, entonces estos son los métodos para poder identificar al sujeto. Bien, ahora vamos a ver lo que son los elementos del sujeto, ¿sí? Y en los métodos del sujeto vamos a encontrar, por ejemplo, el núcleo, ¿sí? ¿Qué es el núcleo? Es el elemento centro del sujeto. Por ejemplo, el núcleo puede ser un sustantivo, como acá lo vemos, ¿no? El zorro atrapó al conejo. Zorro es el nombre de un animal, ¿está bien? Entonces, un nombre común de un animal. Entonces, zorro viene a ser el núcleo y es un sustantivo. El núcleo también puede ser un pronombre. Nosotras nadamos muy bien. Nosotras es un pronombre. Bien, entonces nadamos muy bien, ¿no? El núcleo puede ser también un infinitivo. ¿Cuáles eran los infinitivos? Los verbos infinitivos, ¿no?
¿Cuáles son los verbos infinitivos? Aquellos verbos que terminan en ar, er o ir, ¿no? Cantar, bailar, por ejemplo, también puede ser leer, comer, ¿viste? Ahora terminan en er y vamos a ver los que terminan en ir. Reír, subir. Entonces son tipos de verbos que pueden cumplir la función de núcleo del sujeto. ¿Sí? Por ejemplo, cantar anima el espíritu. ¿Quién anima? Cantar. Entonces, cantar es el núcleo del sujeto. También puede ser una locución sustantiva. ¿Qué es una locución, profesor? Locución es, por ejemplo, locución es un conjunto de palabras que van a funcionar, que van a tener una sola idea, ¿sí? Por ejemplo, luna de miel. Luna de miel funciona esas palabras y nos tenemos una sola idea, ¿no? De que una pareja, después de casada, se va a realizar un viaje. Entonces eso es la luna de miel. Profesor, pero no podemos decir sol de miel. No, no. Cuando tú cambias un elemento de una locución, la idea se cancela. ¿Está bien? No tiene el mismo significado. Por eso es una estructura establecida. ¿Está bien? Si cambias alguno de estos elementos, adquiere otro sentido. ¿Sí? Por ejemplo, profesor, no podemos decir luna de azúcar. No, luna de azúcar no existe. Pero cuando nosotros decimos luna de miel, ya sabemos que se refiere a ese viaje que hacen los esposos después de casados. Entonces eso es una locución sustantiva. Todo esto, en este caso, en esta oración, el núcleo del sujeto está compuesto por tres palabras. Luna de miel. Todo esto es un solo núcleo. En cambio aquí vemos una sola palabra. En cambio las locuciones es usual que tengan más de una. Muy bien, adjetivos sustantivados. Muy bien, los adjetivos también hay veces van a actuar como sustantivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a número 7 y 12. La palabra 7 y la palabra 12 son adjetivos numerales. Entonces, vamos a ver que en este caso están presentándose como sustantivos, ¿no? El 7 y el 8 son mis números favoritos. Entonces tenemos aquí dos núcleos, ¿no? Un núcleo y otro núcleo. Bien, vamos a ver esta imagen porque nos va a interesar, ¿sí? Me gusta el verano por las vacaciones. Muy bien, entonces nosotros preguntamos, ¿qué me gusta o quién me gusta? Pues el verano. Entonces el verano es el sujeto. ¿Sí? ¿Quién hace la acción de gustar? Pues el verano. Y ya está. Entonces ya hemos identificado el sujeto. Profesor, pero ¿qué es esto de DT? Esto nuc es de núcleo, claro. Pero DT, ¿qué significa DT? DT es un determinante. Profesor, no lo conozco. Bien, vamos a hablar de esto entonces en la siguiente imagen. Bien, vamos a ver los modificadores, ¿sí? Los modificadores se van a dividir en dos, modificador directo y modificador indirecto. Esta es una nomenclatura que tenemos nosotros en nuestro material, ¿sí? Y que se ha venido trabajando por muchísimo tiempo. Sin embargo, nos encontramos hoy, en la actualidad, ante una nomenclatura que está ocupando mayor análisis, ¿está bien? Por ejemplo, esta, ¿no? Entonces, primero vamos a explicar qué son los modificadores y después vamos a ver cómo es que son similares a esta nomenclatura que se está utilizando actualmente, ¿está bien? Bien, los modificadores vamos a ver que se dividen en modificador directo e indirecto. Los modificadores directos van a estar dados por, pues, aquellas palabras que acompañan al núcleo y que no están, pues, antepuesta ante una preposición. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos la palabra mi, tierna, adorada. Entonces, estas tres palabras van a ser modificadores directos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la característica, ¿sí? El modificador directo, ¿por qué es directo? Pues porque está directamente relacionada tanto en número como en género. ¿Está bien? Mi, por ejemplo, en número es singular y sobrina está en singular.
tierna está en singular y sobrina está en singular. Adorada está en singular y sobrina está en singular. Ahora vamos a ver que, por ejemplo, la palabra tierna está en femenina. ¿Por qué? Perdón, está en femenino. ¿Por qué? Porque la palabra sobrina es femenino. La palabra adorada es femenino porque el núcleo es femenino. Entonces, el modificador directo va a estar relacionado en número, ¿sí? En número, como también en género. Vamos a ver la siguiente oración. La siguiente oración tenemos como núcleo la palabra danza. Entonces, vemos aquella está en femenino y danza es femenino, ¿sí? La danza. Entonces, reconocemos que la palabra danza es femenino y por lo tanto aquella también es femenina. Y andina también es una palabra en femenino. ¿Por qué? Porque el núcleo de el sujeto está en femenino. Entonces, por eso se le llama directo, ¿sí? Porque está en relación en género y número. Ahora, los modificadores indirectos, la característica es que va a iniciar con una palabra enlace, ¿está bien? Con una palabra enlace y nosotros vamos a tener que hallarla. Y no solamente eso, sino que vamos a poder también corroborarlo con el número y género de el modificador, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en esta oración, muchas adolescentes del Perú no cocinan. La palabra adolescentes, que es el núcleo del sujeto, está en femenino y la palabra muchas es femenino. La palabra adolescentes está en plural y la palabra muchas está en plural. Entonces, esto es un modificador directo, tal como lo habíamos visto, ¿sí? Y del Perú, por ejemplo, la palabra Perú es masculino, el Perú, y está en singular. Entonces, no concuerda el modificador indirecto con el núcleo. Y es por eso que lo modifica, pero no directamente, sino que difiere en género o en número. ¿Sí? Muy bien, entonces esa es la característica del modificador indirecto. Vamos a ver la segunda oración. Las ensaladas con jugosos tomates no engordan. Ensaladas es el núcleo del sujeto y la palabra las está en plural y la palabra el núcleo está en plural. Las es femenino y la palabra ensalada es femenino. Entonces, esto es un modificador directo. Con jugosos tomates. Bien, con es el relacionante, es la palabra enlace y jugosos es pues una palabra que está en plural. Muy bien, en este caso coincide, en este caso, ¿sí? Pero jugosos está en masculino y la palabra ensalada es femenino. Entonces vemos que no concuerda, ¿sí? No concuerda el modificador indirecto con el núcleo del sujeto. Entonces tengamos en cuenta ello, ¿no? Reconocemos las marcas. El modificador indirecto inicia con del y no concuerda en género o número. ¿Está bien? Hay veces va a coincidir, hay veces que no. Entonces hay que estar muy atento para poder identificar correctamente estos modificadores. Bien, ahora vamos a conversar sobre esta nomenclatura que está dado, pues, ¿no? Por una por un determinante, por un núcleo, por adyacentes o complementos. ¿Está bien? Muy bien. A ver, vamos nosotros a observar, ¿sí? Esta nomenclatura interna del grupo nominal que vamos a ver que es utilizada pues por la Universidad Complutense de Madrid, que ya saben, ¿no? Es una universidad española que está utilizando esta nomenclatura y en internet seguro van a ver muchísimo de estos de este análisis, de este tipo de análisis. Entonces es bueno conocerlo pues para estar actualizados. Mi tierna y adorada sobrina come mucho. Ah, ya lo habíamos analizado como modificador directo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se diferencia. Por ejemplo, los determinantes van a determinar, pues, por ejemplo, el número o el género. ¿Está bien? Muy bien. Y va a estar dado, pues, por un artículo o por un adjetivo determinativo. ¿Está bien? En este caso, mi, que es un adjetivo determinativo posesivo.
y por eso se le va a llamar determinante. ¿Está bien? Y adyacente, adyacente va a tomar el nombre por ser pues una palabra que es un adjetivo calificativo, tal como lo habíamos dicho, ¿no? Tierna es un adjetivo calificativo, adorada es un adjetivo calificativo, por lo tanto reciben el nombre de adyacente. Y sobrina es el núcleo, tal como lo sabemos. Acá, por ejemplo, muchas adolescentes del Perú no cocinan. Ya lo habíamos visto también aquí. Muchas es el determinante, sin adjetivo determinativo, en, ¿sí? Que está indicándonos pues una cantidad, ¿sí? Un numeral eh, que no es claro en su cantidad. Entonces vamos a decir que es un indefinido, ¿sí? Es un adjetivo determinativo indefinido. Muy bien, ahora vamos a ver que tenemos aquí pues el núcleo, tal como lo habíamos visto, y vamos a ver el complemento. Ya no se va a llamar modificador indirecto, sino se va a llamar complemento. ¿Está bien? El equivalente de modificador indirecto se va a llamar complemento, y el complemento vamos a ver que va a estar dado por una palabra enlace, ¿sí? La E de enlace, y Perú, que sería el término. ¿Está bien? Si acá lo extrapolamos este análisis a esta oración, pues tendríamos el determinante, tendríamos el núcleo, teníamos la palabra enlace, ¿sí? Y teníamos todo esto, jugosos tomates, todo esto sería el término, ¿está bien? Y con jugosos tomates, todo esto sería el complemento, tal como lo vemos, ¿no? Muy bien, y eso así, no es tan difícil, no es que se diferencien mucho, solamente cambian en los nombres, ¿está bien? Determinantes cuando vemos artículo o cuando vemos un adjetivo determinativo, adyacente cuando vemos adjetivos calificativos y complementos cuando vemos que empieza con una palabra enlace y contiene un término, ¿sí? Uno o dos palabras. Muy bien, estudiantes. Leemos este cuadro, esta tabla, ¿sí? Va a llamar actualizadores cuando va a estar dado por determinantes, va a llamar núcleo y vamos a tener modificadores, ¿sí? Que van a ser del tipo adyacente o complementos. Este más o menos quiere decir que puede estar el más o que no puede estar el menos, ¿está bien? Entonces puede haber solamente un núcleo componer el grupo nominal. Puede tener un determinante y un núcleo, o puedes tener un núcleo con un adyacente, o puedes tener un núcleo con un complemento, ¿está bien? No necesariamente tienen que estar todos. Muy bien, estudiantes. Vemos ahora tipos de aposición, ¿sí? La aposición es una estructura que se encuentra dentro del sujeto. Está bien, así como hemos visto que hay núcleos, que hay modificador directo, que hay modificador indirecto, pues también vamos a ver que hay un tipo de estructura que vamos a llamar también aposición explicativa o tenemos la posición especificativa. ¿Qué es la posición explicativa? Es equivalente al núcleo del sujeto, ¿está bien? Por ejemplo, tenemos esta oración. Jimeno, nuestro vecino, viajó. Jimeno, ¿quién es Jimeno? Nuestro vecino. Entonces son equivalentes, ¿está bien? En significado son equivalentes. Bien, la aposición explicativa vamos a ver que ortográficamente está cerrado entre comas. Jimeno, coma, nuestro vecino, comas. Entonces la aposición explicativa va a estar encerrado entre comas. A ver, vamos a ver una aposición especificativa. ¿De qué se trata? Es un sustantivo yuxtapuesto. ¿Qué quiere decir yuxtapuesto? Yuxta, junto, y puesto, pues, puesto. Entonces, vamos a ver qué es aquel sustantivo que está puesto junto y que especifica, precisa o va a restringir el significado del núcleo del sujeto. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Esta posición especificativa, vamos a ver que pertenece a un sintagma nominal, tal como lo habíamos visto hace un momento, y, bueno, todo esto, toda esta aposición especificativa va a actuar como núcleo de este sintagma. ¿Está bien? Entonces tenemos que Miguel de Cervantes va a precisar, o mejor dicho, va a especificar quién es ese escritor. ¿Está bien? ¿Quién es ese escritor? Pues Miguel de Cervantes.
Entonces es así como nosotros encontramos a la aposición especificativa. Otra oración, profesor. Mi vecina, Carmen, está cocinando. Entonces mi vecina, ¿sí? Vecina es el núcleo y Carmen sería la aposición especificativa, porque estoy precisando que vecina. ¿Está bien? La característica de la aposición especificativa no va entre comas. No va entre comas. En cambio, la aposición explicativa sí. Muy bien, estudiantes. Aquí muestro mis referentes informativos. He utilizado imágenes de Google, libro de Dantes y Fuentes y, como he dicho ya, información de la Universidad Complutense de Madrid. Eso sería todo, estudiantes. Si tienen dudas, preguntas, consultas, pueden realizarlas por los medios de interacción que conocemos. Sin más, me despido. Goodbye.